Buenas chicos, vamos a dar inicio a la primera parte de el tema de cómo determinar el apotema y el radio de polígonos regulares. Un polígono regular tiene diferentes partes. Una de ellas es el centro del polígono. De él van a salir sus otras partes. Otra de las partes sería el radio. El radio de un polígono siempre va a ir del centro a cualquiera de las esquinas de un polígono. Luego tenemos el apotema. El apotema siempre va a salir del centro del polígono a cortar la mitad del lado. Esto quiere decir que este segmento verde, que es X para efectos de trabajo, sería la mitad del valor del lado. Además de esto, el polígono tiene un ángulo central, el cual va de radio a radio. Para efectos de trabajo en aula y de trabajo en ejercicios donde tengamos que determinar el apotema y el radio de un polígono, nosotros debemos calcular el valor del ángulo siendo la mitad de este. La fórmula del ángulo central es 360 entre la cantidad de lados, por lo que eso nos va a dar el ángulo central. Lo que vamos a hacer es dividir ese valor entre 2 para encontrar la medida del ángulo C marcado en este polígono. Siguiendo entonces, después de haber visto las partes de los polígonos, vamos a resolver un pequeño ejemplo. Determinemos la apotema de un triángulo equilátero cuyo lado mide 6. Un triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales, por lo tanto, el triángulo tendría tres lados de 6 centímetros. Vamos a empezar señalando las partes en el triángulo equilátero ya hecho. Empezamos con el centro. Luego pasamos a marcar el radio que va del centro a la esquina de la figura, el apotema que va del centro a la mitad del lado, por lo cual vamos a marcar X como la mitad del lado. Lo que quiere decir que el valor 6 va de extremo a extremo. Y por último marcamos también el ángulo, que son las partes que vamos a necesitar para trabajar con el triángulo. Entonces vamos a calcular la mitad del ángulo central. Si vemos este pequeño triangulito verde, fue el que se marcó en el dibujo anterior. Ahí está el apotema, el radio y la mitad del lado. Entonces calculamos el ángulo central, que es 360 entre 3, puesto que son 3 lados. Y lo vamos a dividir entre 2, dado que vamos a usar la mitad. Esto nos da que el ángulo C mide 60. Posterior a esto, vamos a trabajar determinando el valor de X. ¿Ok? Entonces, si X es la mitad del lado, entonces sería 6 entre 2. Por lo tanto, X mide 3. Ya tenemos dos datos importantes, que es el ángulo central y el valor del lado, X igual a 3, en este pequeño triangulito. Ya ahora sí podemos calcular el apotema, que es lo que nos están pidiendo en este momento. Entonces, ¿cómo determinamos el apotema? Vamos a primero determinar cuál razón trigonométrica podemos usar, determinando cuáles son las partes. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, que es el lado buscado. Por lo que con los datos de información vamos a usar la razón trigonométrica tan. Entonces sería tan de 60 es igual al cateto opuesto, que es 3, sobre el adyacente, que es A. Esto lo vamos a resolver utilizando la regla de 3. Esto sería pasar A donde está tan de 60 y tan de 60 donde está A. Tenemos que A sería igual que 3 sobre tan de 60. Esto lo metemos en la calculadora y por lo tanto el apotema mide 9,37 centímetros. Y ahí estaría nuestro ejercicio resuelto. Si necesitamos calcular el radio, sería el mismo proceso hasta el paso C, donde ya no usaríamos tangente, sino que usaríamos otra razón trigonométrica, pero el proceso sigue siendo el mismo, nada más es poner atención a los detalles y montar las operaciones. Espero les haya servido este pequeño video.
y suerte, chicos.